Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Bienvenido a este programa que vamos a hablar del mundo. Vamos a hablar del comercio internacional. Vamos a recibir a Gonzalo Leggini. Vamos a compartir ya el perfil de Gonzalo y vamos a comenzar ya a repasar diferentes temas que hoy están en la agenda, lo que tiene que ver a la inserción internacional. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Gonzalo Leggini Leis es licenciado en Negocios Internacionales e Integración en la Universidad Católica del Uruguay. Tiene un doctorado en Administración en la Universidad Católica Argentina, un Master of International Business en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es catedrático Jean Monnet, Unión Europea, por ITAM, México. Especialista en negocios con Europa del Este, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Director de proyecto, Ministerio de Educación y Cultura, diseño e implementación del programa de reconocimientos y reválidas de títulos extranjeros, modelo UNESCO. Conferencista nacional e internacional en logística, comercio e integración económica, con participación regular en foros académicos y profesionales en América Latina. Consultor internacional BID-FOMIN, Unión Europea, CAF, ALADI. Ha realizado consultorías para organismos internacionales, multilaterales y gobiernos en procesos de internacionalización, integración económica y modernización institucional. BID-FOMIN, consultoría financiera para medios de pago en cadenas de producción. ALADI, conferencista y capacitación de negociadores y funcionarios públicos de la República del Paraguay implicados en el proceso de negociación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. CAF, Aduana de Panamá, Estrategia Aduanera y de Integración Comercial, Hoja de Ruta y Plan de Acción para el Sector Comercio Digital. Unión Europea, Proyecto PAC Pymes, Clusterización e Internacionalización del Sector de Piedras Semipreciosas del Departamento de Artigas, Uruguay. Gerente de Operaciones y Logística, Sector Minería, de Proyecto, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. Trayectoria académica. Catedrático Jean Monnet, Unión Europea. Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Beca otorgada en representación del Mercosur por la Comisión Europea en el marco del programa Jean Monnet, especialización en Unión Europea. Director académico, licenciado en Negocios Internacionales e Integración Económica, Universidad Católica del Uruguay. Dirección y gestión de la licenciatura en Negocios Internacionales e Integración Económica y de la licenciatura en Gestión Logística. Investigador en temas de integración económica, comercio internacional y logística. Director de la Cátedra de Investigación Logística de la UCUDAL, Uruguay. Gonzalo Leggini Leis está casado con Adriana. Tienen 2 hijas, Anto y Vale, con quienes disfrutan de una chacra considerada su lugar en el mundo. Bueno, Pablo, ahí teníamos el perfil de Gonzalo Leggini que nos va a acompañar en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Agro. Hay muchísimos temas. Obviamente vamos a hablar del mercado internacional, del comercio internacional. Sí. Bienvenido, Gonzalo, Hablemos de Agro. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes. Gonzalo, bueno, hoy, domingo 24 de mayo, llevamos prácticamente ya tres semanas y algo del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Vamos a arrancar por este tema. Luego de 20 años o más de 20 de negociación, parece mentira ya operativo el acuerdo. ¿Cómo lo ves y cómo lo evaluás ahora ya en funcionamiento al mismo? Bueno, a ver, obviamente que arrancó por el proceso que todos imaginábamos, el tema de las cuotas, ¿no? Que eso, lo que teníamos codificado es lo que más nos interesa. También hay aquel porcentaje del 70% de los productos que pasaron a pagar cero el 1 de mayo, pero bueno, ese no es el ambiente que más se ha movido porque son los productos que menos tenemos. No solo en condiciones, sino que no hemos tenido una voluntad importante también desde el punto de vista empresarial para decir, bueno, vamos a producir un producto, vamos a innovar y vamos a tratar de llegar a la Unión Europea con el 70%. Entonces, básicamente, lo que hemos visto es el movimiento de las cuotas, ¿no? Como la cuota a la miel y, bueno, y el resto de las cuotas. ¿Cómo cae, vos como experto que sos, cómo cae en la contraparte, o sea, en la Unión Europea, que no se ponga de acuerdo el bloque Mercosur? Bueno, a ver, en principio la Unión Europea ya nos conoce, ¿no? Somos buenos conocidos de la Unión Europea y la Unión Europea tiene claro que nos cuesta poner de acuerdo, pero igualmente no es una buena imagen. No cabe la menor duda que después que esperamos 26 años para cerrar un acuerdo, en el momento que lo cerramos, una de las cosas más importantes que teníamos, que son las cuotas para muchos de los países, para los países del Mercosur, no lo hayamos podido resolver, ¿no? Quizás, yo creo que para algunos también
a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Te referís a Brasil sobre todo? Y principalmente Brasil, y también, bueno, vimos que en el caso de la miel, Argentina se movió también estratégicamente. Y esto lo teníamos hace mucho tiempo, porque el número de las cuotas, el tamaño de las cuotas y que iba a haber cuotas, yo diría que antes del 2019. Entonces estamos hablando de hace más de 7 u 8 años que tenemos este tema arriba de la mesa. Nos deberíamos haber sentado en algún momento cuando se firmó el acuerdo en diciembre del 25, de diciembre del 24 hacia adelante pasó casi 1 año y 3 meses. Y ahí tampoco pudimos cerrar las cuotas. Y se puede, Gonzalo, estaba Valeria Zuccasi la otra vez acá y comentaba que Uruguay debería en todo caso negociar. A mí me interesa la carne, no me interesa tal producto. ¿Es viable llegar a un acuerdo así que digas, bueno, ponerle la carne y lo dividir en 25% cada uno, por decir algo que es lo que quería Paraguay, y Uruguay le abona esa teoría, y otros productos que a Uruguay no le interesa, bueno, te los cedemos? ¿Eso es viable que se llegue o vamos a terminar en esto de que el que llega primero vende? No, a ver, yo creo que esa posición es viable porque es lo que sucedió con el acuerdo también. El acuerdo tiene cuotas de etanol. ¿Y nosotros para qué queremos la cuota de etanol? Por poner algo arriba de la mesa. Sí. Entonces, siempre en una negociación, más en una negociación. Acá el problema más grande es que estamos negociando un proceso empresarial, y lo estamos haciendo desde el punto de vista obvio de las relaciones internacionales, porque no negocian los empresarios las cuotas. Los que terminan negociando obviamente las cuotas son los funcionarios diplomáticos. Entonces, ahí es donde ya hay el primer cortocircuito de la práctica. O sea, está alguien negociando por vos, lo cual obviamente tiene su dificultad. Esas personas están acostumbradas a una negociación del famoso toma y daca, ¿no? Te doy algo para que me des algo. Pero bueno, a veces también puede pasar que algún empresario de ese sector, que hoy la cuota no es tan relevante, se puede transformar en relevante. Entonces también el negociar las cuotas que van a quedar, diría yo, impresas en piedra, en algún momento también tiene su grado de peligrosidad si yo voy y negocio y en alguna de las cuotas me quedo con poco porque hoy no me interesa tanto. Pero ¿quién dice que el Uruguay en algún momento comienza por algún motivo a producir etanol y esa cuota ya nosotros, entre comillas, la entregamos en una negociación? Gonzalo, ahora la cuota está el primero que llega, primero servido. El acuerdo establece que en algún momento obligatoriamente nos tenemos que poner de acuerdo, en este caso los países del Mercosur, para distribuir esta cuota, o puede quedar funcionando así por los próximos años? No, la cuota tiene que ser definida también por un tema de orden, o sea, no solo un tema normativo. Vos tenés un tema de orden, es muy difícil. ¿Vieron lo que pasó en la miel? O sea, creo que la miel fue como la luz amarilla de mostrarnos, decir, esto hay que solucionarlo, no, el primero llega, el primero vende. Seguramente, ahora hay 11.000 toneladas que arrancan a correr ya en estos días y se van a liquidar al toque, por decirlo así. Y yo creo que 11.000 toneladas de carne en la estructura de producción cárnica es mucho menos que las 7.500 toneladas de miel. Entonces imagínense que si la de miel con un viernes 1 de mayo, un sábado 2, un domingo 3 y el lunes 4 ya no había, esto puede durar segundos, ya ni días podemos hablar. Entonces, pero ahí también abre otro debate. Nosotros empezamos a negociar las cuotas, diría yo, hace unos 8 años, 10 años atrás. Son insuficientes. Pero se dijo en algún momento que en septiembre se tendría que tener una resolución interna dentro del Mercosur. O sea, se establece un plazo, hay un plazo para que nos pongamos de acuerdo entre los 4 países cómo se van a distribuir todas las cuotas. El plazo que está marcado es, la Unión Europea te dice 3 meses antes del año calendario a empezar a utilizarla, vos me tenés que dar el aviso de cómo se dividen las cuotas. Si no llegamos a septiembre, el 2027 corre igual. Si no llegamos a septiembre del 27, el 2028 corre igual. Y ahí hay un poco donde se pierde un poco el pie, porque claro, todos los acuerdos arrancan calendariamente un 1 de enero. Por un tema de, bueno, ya lo tenemos, vamos a cerrarlo, arrancó el 1 de mayo. Entonces, el primer año calendario de este acuerdo es del 1 de mayo al 31 de diciembre. No va a ser 12 meses. Claro. Entonces, ya enseguida nos viene el 27. O sea, el 27 ya nos cae arriba, que es a septiembre máximo. Nosotros en septiembre tenemos que decirle a la Unión Europea 27%, 33%, 22%, 14%. Y mencionaste, Gonzalo, algo al pasar, que las cuotas son insuficientes. ¿Hay margen para negociar ampliación de las cuotas establecidas? A ver, todos los acuerdos comerciales no son cerrados. Todos los acuerdos... Es más, la semana pasada, México estaba renegociando su acuerdo que tiene
prácticamente 2 décadas, ¿no?, de funcionamiento. Todos los acuerdos son abiertos. Lo que pasa es que en el caso de la Unión Europea, bueno, decimos, bueno, ahora que logramos el acuerdo, vamos a arrancar con lo que tenemos. Sí, claro. Pero yo ya estaría pensando como en un par de años, en 2 o 3 años, a medida que el acuerdo avance, tenemos que sentarnos a ver los volúmenes porque nos hemos dado cuenta, ya lo sabíamos, pero en la realidad nos terminó pasando por arriba que son sumamente insuficientes. Claro, Gonzalo, ahora está la reunión terminando en estas horas de la Organización Mundial de la Salud Animal en Francia y hay protestas aún de productores europeos por el tema Mercosur-Unión Europea. Europa anunció en estas horas que, por ejemplo, a partir de septiembre, por un tema de inocuidad, suspende las importaciones de distintos tipos de carne de Brasil. ¿Vamos a tener en Europa mucho más proteccionista, mucho más exigente desde el punto de vista sanitario con barreras para arancelarias? A ver, yo creo que ahí creo que ahí hay parte de errores no forzados por parte nuestra. La Unión Europea es un bloque exigente. Es más, si vos querés ver las exigencias ambientales y productivas de cualquier producto, la Unión Europea está todo en la web. Acá no hay nada misterioso. Si hay que sacarle sombrero en eso a la Unión Europea, es que es un bloque muy transparente. Que las reglas te gusten o no te gusten, te sirvan o no te sirvan, coincidan con tu método de producción, es otra historia. Está todo en la web. O sea que si nosotros no cumplimos con alguno de los reglamentos sanitarios o fitosanitarios que la Unión Europea requiere, no es un tema de la Unión Europea, creo que es un tema nuestro. Obviamente para nosotros es mejor decir, bueno, son medidas para arancelarias, pero a ver, todos teníamos claro el estatus sanitario de requerimiento de la Unión Europea. Si nosotros enviamos productos, como le pasó también, que ya están planteando el tema de la miel, la pintura, que se utilizan los tanques en los cuales se deposita la miel. Bueno, todas esas cosas se van a volver obstáculos para ingresar. Nosotros vamos a decir, bueno, es una medida para arancelaria. Yo creo que es un déficit de atención por parte nuestra también, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos con Gonzalo Leggini acá en Hablemos de Agro en Canal 10. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy grande para la teleaudiencia Canal 10. Aquí estamos, como todos los días domingos, analizando el comportamiento del tiempo para toma de decisiones. Bueno, un domingo que se espera mayor presencia del sol. Realmente tuvimos un jueves, viernes y sábado con bastante nubosidad, circulando, especialmente acá en el sur de Río Negro, que ha dejado muy poco de sol, temperaturas bajas, con viento del sur. Bueno, este domingo se espera ya un gradual aumento de temperatura. A esta hora está frío, en algunas zonas del centro-oeste con bajas temperaturas. Hoy la máxima en el sur y este 17 grados y entre 19 y 20 hoy para el centro y norte del país con vientos del noreste y norte suaves y moderados. Mañana lunes amanece frío, ligeramente frío o fresco, con neblinas, algunos bancos de nieblas. La tarde va a estar agradable, fresco agradable en el sur, 18 la máxima, 20 a 22 para el centro y norte. El martes también tiempo estable, con nubosidad variable en aumento. La máxima 20 grados ya acá en el sur y este, 23 a 25 para el centro y norte. Y atento que a partir del miércoles 27 durante el jueves 28 encontramos ya el avance de un frente frío que va a estar asociado a un sistema de baja presión, los cuales, bueno, nos da la pauta de que va a llover ya, reitero, entre el 27, miércoles 27 y jueves 28, llegarán las lluvias después de prácticamente 2 semanas y media, donde tuvimos una ventana que me imagino que ha ayudado muchísimo al ámbito productivo, días con madrugadas frías, heladas, que han ayudado a la parte sanitaria, que ayudan al orillo de los campos, el sol, que en gran parte también de la semana pasada y la anterior fue protagonista. Así que bueno, por ahora hasta el martes, diríamos, bien digo martes 26, no se anuncia lluvia y con un gradual aumento de las temperaturas. Por supuesto que vamos a estar a partir de mañana lunes en los clásicos informes que tenemos en Carve y Oriental Agropecuaria, actualizando toda la información de cara a ese posible de mejoramiento que va a llegar a mitad de la semana que viene, la semana que empieza a partir de mañana lunes, el miércoles 27 y jueves 28, para dejarlo bien claro. Estimados, nos despedimos, aquí debajo está nuestra línea de comunicación. Un abrazo grande, a las órdenes y que terminen bien el domingo.
Llega la quinta edición de Experiencias Clipex este lunes 1 de junio. Alfonso Capur, Rafael Ferber y Fausto Brigenti junto a Martino Laverri nos darán su visión sobre el presente del sector y los desafíos que vienen. Lunes 1 de junio a las 18:30 horas. Según la última reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado, el precio del ganado a faena en dólares por kilogramo y en cuarta balanza ubica al novillo en 5.57, la vaca en 5.25 y la vaquillona en 5.43. Por su parte, la tonelada de carne bovina en el precio móvil de los últimos 30 días se ubica en $5.811 por tonelada peso canal. Zambrano y Compañía, seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios, venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Hay experiencias que no te podés perder. Llega la quinta edición de Experiencias Clipex este lunes 1 de junio. Alfonso Capurro, Rafael Ferber y Fausto Brigenti junto a Martino Laverri nos darán su visión sobre el presente del sector y los desafíos que vienen. 3 expertos, 3 visiones. Lunes 1 de junio a las 18:30 horas. Vivila en clipex.uy. Invitan Clipex, Montes del Plata y Hausan Soluciones Logísticas. Auspician Ecocal, Pantalla Uruguay, Gallagher, Trutes Data Mars. Apoyan Minerva Foods, Hereford Uruguay, Angus Uruguay y Fucrea. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. La parasitosis interna de los bovinos sigue siendo un problema sanitario importante que afecta el desarrollo y la ganancia de peso, sobre todo en las categorías más jóvenes. 6x6 de Compañía Cibeles, un producto único en Uruguay, es una combinación de ivermectina con fosfato de levamisol. Esta combinación recupera la eficacia de la ivermectina, sobre todo contra las formas resistentes, así como también las formas inhibidas que se activan en verano y van a ejercer su daño en el otoño y durante todo el invierno. El 6x6 de Compañía Cibeles, a una dosis de 1 mililitro cada 25 kilos de peso vivo, es el producto indicado para el tratamiento del destete de los terneros. 6x6 es un producto innovador de la Compañía Cibeles. Segundo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con Gonzalo Leggini, experto en comercio internacional, experto en negociaciones internacionales. Hace pocos días se reunieron una cumbre Donald Trump y Xi Jinping. De esa reunión que trascendió poco realmente de qué hablaron, sí que hablaron más de lo que tenían previsto. Se podría decir que estaba en juego el futuro del comercio mundial. ¿Qué analizás vos? ¿Cómo son en esas dos potencias juntas? ¿Cómo está la situación? Pensando en la guerra del Golfo, en todo lo que ello implica, ¿puede haber un acuerdo? ¿Podemos estar ante un inminente cese al fuego y paz comercial? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, vamos al principio lo de la cumbre, ¿no? Lo que vos estás preguntando. A ver, ustedes habrán visto que en la cumbre Donald Trump llevó todas las baterías, ¿no? Se llevó a empresarios que no es fácil subir a un avión. Es más, el último que fue el de Nvidia se terminó reenganchando en el vuelo posterior, cuando el avión repostó en Groenlandia, porque no iba a ir, al final después fue con toda la artillería pesada de todo lo que es la tecnología, ¿verdad? Y eso tiene una lectura muy clara. La mayoría de esas empresas tecnológicas actualmente norteamericanas necesitan en mucho de eso que escuchamos muchas veces de las famosas tierras raras, que no son tan raras, existen más de lo que uno cree, que son 19, pero
¿Qué pasa? No la mayoría de la explotación, pero sí la mayoría del proceso desde la explotación hasta el producto final lo tiene China. El 90% básicamente de ese proceso, de esa cadena, la tiene China. Con lo cual, unos necesitan de otros. Claro. Y eso fue un poco lo que fue a plantear. Nosotros tenemos esto, ustedes tienen esto, pero obviamente China, yo creo que ahí la respuesta de China fue, nosotros también estamos desarrollando tecnología. Entonces, la idea de China es quedarse con las dos patas del negocio. Cuando Estados Unidos fue a ofrecer básicamente, bueno, trabajemos en conjunto para que los dos podamos avanzar en este tema. Y para China, que su estrategia obviamente es transformarse en una potencia global, que lo va haciendo a los tiempos chinos y lentamente, creo que el gobierno chino lo que planteó es, nosotros tenemos esto y esto no va a cambiar. Entonces, de ahí creo que donde viene un poco la distorsión. Después aparece el tema Taiwán arriba de la mesa, que también eso termina, y por eso creo que no hubo, digamos, una definición de los resultados, ni tampoco una gran comunicación sobre los resultados, porque no la hubo. Gonzalo, y en materia agropecuaria hubo algunos anuncios, bueno, el compromiso de comprar más soja por parte de China en Estados Unidos, se rehabilitaron unos 400 frigoríficos americanos que no estaban, habían sido desalistados hace un año y algo atrás, o sea, ¿hubo algún avance en materia de agronegocios? Sí, obviamente, cuando lo planteamos el negocio al lado del negocio de la tecnología, estamos hablando de la nada mismo, ¿no? Porque estamos hablando en un lugar de billones y en otro lado de millones. O sea que estamos comparando cosas que están muy lejos. Creo que Estados Unidos le llegó a vender de carne en el pico de mayor venta unos 2.000 millones de dólares en su momento. Es mucho, viéndolo desde Uruguay. Exacto. Pero viéndolo en el contexto global de China no es tampoco tanto. Exacto, ese es el planteamiento, ¿no? Tenemos que tener claro que obviamente la tecnología siempre económicamente pesa más que cualquier commodity, lo pongamos donde lo pongamos. Y también lo que tú planteabas, el tema de la apertura, de la habilitación a 400 plantas, y la pregunta es, en todo caso, ¿para vender qué? Porque estamos en un mercado en el cual es insuficiente la producción en Estados Unidos para el propio consumo, con lo cual es muy difícil pensar, independientemente de la habilitación, que Estados Unidos pueda aprovechar eso, porque no tiene mucho más. Gonzalo, hemos estado con los impactos de la guerra ahora de Medio Oriente, en su momento también hubo todo lo que generó Rusia-Ucrania, suba de costos, el petróleo a $100, el fertilizante que se disparó. Este tipo de señales, este acercamiento entre China y Estados Unidos, ¿puede calmar la situación? ¿Podríamos entrar en un mundo con más estabilidad y corrección en estos precios que se dispararon, caso petróleo, fertilizante, por ejemplo? A ver, el tema de la guerra yo veo que ha entrado en un impasse. Creo que en estos próximos días vamos a ver si hay algún tipo de resolución. Por el momento parece que no, pero la realidad es que hace casi 3 meses que tenemos de un promedio de un barril a 65 a un promedio de barril a 90. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Y que básicamente lo mismo pasó con la guerra de Ucrania. Yo extrapolo una con otra. ¿Por qué? Yo creo que acá lo que se buscó básicamente y se aprovechó el momento fue la venta de energía. Estados Unidos es un productor, nosotros nos quedamos con la imagen de Estados Unidos, un productor que no alcanzaba la cantidad de petróleo para su consumo. Esa realidad cambió desde el año 2008 para adelante, y Estados Unidos ahora es un exportador, y es el primer exportador prácticamente mundial de petróleo, una realidad que cambió. Entonces, ¿qué pasó después de la guerra de Ucrania? Que cuando Europa deja de comprarle a Rusia, aparece Estados Unidos y dice, yo te vendo. ¿Qué pasa ahora en la guerra de Irán, Israel y Estados Unidos con China, que es uno de los principales compradores de Irán? ¿Qué le dice Estados Unidos a esta reunión? Yo te vendo. Entonces, básicamente, para Estados Unidos, la situación de venta de petróleo en estos casos creo que es bastante positivo para su industria petrolera. Obviamente que termina afectando otro sinfín de industrias que como tú planteabas, por ejemplo, el tema del comercio agrícola, y que yo creo que va a impactar en la cantidad de alimentos en el planeta, y que vamos a entrar en una zona oscura con el tema de la producción de alimentos, ¿no? Martín, pausa. Gonzalo, si les parece, vamos a una pausa y ya seguimos aquí en Hablemos de Agro en Canal 10. Placer enorme de volver a estar en la pantalla de Hablemos de Agro para informar sobre el sector agrícola y sobre los distintos avances productivos, tanto como desde el punto de vista del negocio, que se están desarrollando sobre fines de mayo, la entrada del invierno, la finalización de las cosechas de verano
también la siembra de invierno y lo que está sucediendo en este momento. Cosecha de soja se está desarrollando, está avanzando con algunas demoras, como sabemos, que han sido ocasionadas por el clima y en una zafra que además no ha sido nada sencilla. Obviamente no vamos a repetir todo lo que tiene que ver con lo que fue la sequía y el impacto desde el punto de vista productivo, con las diferencias por zonas, ¿verdad? Porque como hemos dicho, el este y el norte están registrando cosechas muy distintas que las que están en el sur del Río Negro, sobre todo en la zona litoral, en la zona núcleo, y la variabilidad de los rendimientos es muy amplia. Tanto desde cosechas que van en 2.000, 2.500, 2.800 hasta 3.000 kilos o incluso un poco más, sobre todo en la zona del este y parte también en el norte del territorio, al norte del Río Negro, pero si vamos a la zona núcleo, la zona del litoral, allí la variabilidad también se encuentra, pero dentro de rendimientos bajos, que pueden ir desde los 500 kilos, 800 kilos, 1.000 kilos, hasta 1.500, 1.800, por ahí un 2.000, 2.200 kilos como las mejores cosechas. Esto además es preciso informar que se está registrando en la zona del país donde más cantidad de hectáreas de agricultura hay. Por lo tanto, esto indica seguramente que el promedio va a ser bajo en este año. Va a haber un menor volumen cosechado, sobre todo luego de la zafra del año pasado, que había sido excelente en cuanto a rendimiento, y esto va a impactar en lo que es la ecuación de los productores. La mejora que hubo en el último tiempo, y lo hemos dicho también en otros informes aquí, pasa por el precio. Ya concretamos varios días consecutivos con valores por encima de los $400 por tonelada para la soja, ubicándose en algunos momentos en 408, 410, 415, pisando incluso los $420 por tonelada, lo cual no es el precio que soñaban los productores, pero sin dudas que mejora frente a lo que fue semanas anteriores. Hay que ver cómo termina la cosecha finalmente y qué promedio puede terminar marcando, y también detrás de ella viene la siembra de invierno, con un panorama bastante prometedor para la canola y para la carinata, para las oleaginosas de invierno. El trigo, que ha mejorado sobre todo desde el punto de vista del precio, y es importante porque es un cultivo característico y tradicional en nuestro país, y la cebada, que también ha tenido algunas mejoras dentro de los planes de las malterías. En líneas generales tampoco es el mejor momento para el precio de los granos en los cultivos de invierno, pero estas mejoras del último tiempo, la posibilidad de terminar con la cosecha de soja y avanzar con una buena siembra para estos cultivos, también renueva la esperanza de los productores. Para cerrar, volver a destacar algo respecto del arroz. La semana pasada informábamos que se conocía el precio definitivo de la campaña anterior, que quedó marcado en $10.50. Esto bajó frente al 11.05 del provisorio, pero hay algunos otros datos importantes a destacar. En primer lugar, que esta próxima semana, el próximo 27 de mayo, miércoles, desde INEA 33 se va a realizar el taller de evaluación de la zafra, que va a permitir ver finalmente en dónde se ubican los rendimientos promedio de esta cosecha que se acaba de finalizar, que bueno, se espera que estén algo por encima de los 9.000 kilos, veremos finalmente dónde se ubican, pero sin dudas podemos decir que más allá del panorama de mercado y de valores que está atravesando el sector arrocero, ha sido una muy buena cosecha desde el punto de vista de los rendimientos. Y por otro lado, algo importante a destacar: Uruguay ocupó el 63% del cupo del arroz a la Unión Europea dentro del acuerdo. De estas 6.667 toneladas, Uruguay agotó la cuota del arroz ocupando un 63%. Esto fue celebrado por distintas autoridades del gobierno, entre ellos el presidente Orsi, así que ya hay buenas noticias respecto de la llegada de productos uruguayos a Europa dentro del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. Llega la quinta edición de Experiencias Clipex este lunes 1 de junio. Alfonso Capur, Rafael Ferber y Fausto Vigenti junto a Martino Laverri nos darán su visión sobre el presente del sector y los desafíos que vienen. Lunes 1 de junio a las 18:30 horas. El precio de los granos según la pizarra de valor agrícola ubica en dólares y por tonelada a la soja en 408, el maíz en 270, el trigo en 220, la canola en 545, la cebada en 241 y la carinata en 585. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más.
Consolidar equipo fuerte para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%. La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, caete con un Rosés. Normalmente dejamos a nuestras majadas fuera de la planificación forrajera. Para eso en Cibeles contamos con 2 bloques bien diferenciados para corderos y ovejas. El bloque Flashing es un suplemento energético y proteico para aumentar la tasa de preñez y porcentaje de melliceras en nuestra majada. Es muy palatable y contiene mucha energía y proteína. También se le puede dar a los corderos luego del destete. Por otro lado, contamos con el bloque Periparto, ideal para las ovejas en la última etapa de su gestación. Debemos comenzar 30 días antes del parto. Este bloque aumenta el peso al nacer, aumenta la fluidez de calostro y previene la toxemia de la preñez. El consumo recomendado para estos bloques es de 150 a 300 gramos diarios. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Llega la promo 4 rumbos de Veterinaria Bortagaray, donde podés ganar una Renault Oroch 0 kilómetro. Cada $150 sumás chances y con marcas seleccionadas las triplicás. Además, durante la promoción habrá sorteos intermedios en nuestras sucursales y el gran sorteo final el 17 de octubre. Vení a Veterinaria Bortagaray. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Bueno, continuamos, Pablo, en esta mañana domingo con Gonzalo Lechini en una charla que además durante el corte, obviamente, es muy interesante también, hablando de distintos temas. Gonzalo, otros acuerdos. Bueno, ahora sí, ya Mercosur, Unión Europea, más allá de ajustes y de cosas que puedan ser desafiantes. ¿Cómo ves, por ejemplo, la posibilidad de concretar el acuerdo transpacífico? A ver, en estos últimos días, bueno, se planteó por parte de las autoridades que se está avanzando en el tema, con lo cual creo que es
Yo creo que es un acuerdo muy importante. Obviamente el de la Unión Europea como que le hacía sombra, ¿no? Básicamente a todo, pero es muy importante para el Uruguay en los próximos 2 años terminar con Unión Europea, con EFTA, que se va a ratificar próximamente, sumado el de Singapur. Seguramente si avanzamos, capaz que antes de fin de año podemos avanzar con Canadá. También el tema del Transpacífico, capaz que en 1 año y medio, máximo 2, podemos estar adentro del Transpacífico. Eso nos llevaría del 8% de los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales, de los que hacemos comercio hoy, todo eso sumado a casi entre un 40 y un 50. O sea, es un salto enorme, ¿no? Del otro lado tenemos un Chile con un 95, 96%, pero Chile tenía 95, 96, nosotros tenemos 8. O sea que si vamos al 50... estamos mejorando. Estamos mejorando muchísimo y ni que hablar que en algún momento podamos sumar. Yo creo que la frutilla de la torta de todo eso sería después poder sumar un acuerdo con China y con Estados Unidos. Claro. Ahí nos iríamos a ese 90 que obviamente nos pondría en otra situación, Gonzalo, pero la mejora es visible. Hace algunas horas en estos días se habló del interés de Uruguay de concretar una reunión del presidente Orsi con el presidente Trump. Argentina el año pasado, por ejemplo, logró una cuota adicional para carne vacuna de 80.000 toneladas para exportar a Estados Unidos. Paraguay viene trabajando también en esa misma línea. Hace poco el presidente Lula se reunió con el presidente Trump. ¿Cómo lo ves a Uruguay con Estados Unidos? A ver, yo creo que la complejidad más grande que tenemos hoy es que obviamente estamos frente a un gobierno de Estados Unidos que no va a ir por un acuerdo comercial como el que nosotros conocemos, ¿no? Como los tratados de libre comercio que implican un sinfín de productos en una bolsa. Estamos hablando de más del 90% de los productos. Lo que hicimos con la Unión Europea. Como el tren que se nos pasó en el 2007, ese no va a pasar. Exacto. Yo creo que hoy el gobierno de Estados Unidos no está a favor de lo que se llaman los tratados de libre comercio, con lo cual eso es muy difícil. Pero bueno, ahí yo creo que lo que podemos avanzar es en el tema de lograr algunos ingresos de productos a través de temas sanitarios o fitosanitarios, porque si hablamos de volúmenes, ahí Uruguay un poco se estaría haciendo una trampa al solitario, porque por un lado iría por los acuerdos comerciales, que son lo que la OMC reglamenta, pero si yo negocio cuotas con Estados Unidos fuera de algo que no es un tratado de libre comercio, estoy yendo en contra de la normativa de la Organización Mundial de Comercio, con lo cual no se puede estar de los dos lados del mostrador. Entonces, creo que para Uruguay lo que tenés que tratar de lograr es un acuerdo que hoy en día con este gobierno va a ser muy difícil con el gobierno de Estados Unidos, que tiene una posición a favor de negociaciones bilaterales puntuales de productos, ¿no? Como hizo con Argentina, ¿no? Te habilita una cantidad de toneladas de carne vacuna, por poner algo. Entonces, ese tipo de negociaciones tienen ese doble sentido, ¿no? Lo comercial está por arriba de lo ideológico. Lo ideológico nos puede jugar en contra, o sea, tener un gobierno hoy con un signo de izquierda para negociar con Estados Unidos, o no pesa por lo... Digo, a ver, en el 2007 el presidente era Tabaré Vázquez y era de izquierda y Bush le planteó un acuerdo comercial a Uruguay. O sea, ¿cómo lo ves a esto? A ver, yo creo que no deberíamos, ¿no? Básicamente poner lo ideológico sobre lo comercial, porque lo comercial implica oportunidades y las oportunidades son para el país, no son para ninguna fuerza política o para ningún gobierno de momento. Además hay un tema, los acuerdos comerciales no tienen vencimiento. Cuando uno firma un acuerdo comercial es una relación de por vida. Sí, pero prácticamente de dos, o sea, Trump le da a Argentina porque tiene una muy buena relación con Milei, o sea, también pesa cómo nos vende de Estados Unidos. Sí, también, pero esas herramientas que Estados Unidos le dio a Argentina, del punto de vista, si uno lo mira del punto de vista de la OMC, del punto de vista reglamentario, no estarían comprendidos dentro de la reglamentación comercial. Lo que pasa que obviamente del otro lado está el país más poderoso del planeta y muchas veces el país más poderoso del planeta tiene más facilidades, por llamarlo de alguna manera, para saltearse alguna de la normativa que Estados Unidos también critica. Pero para Uruguay, ponerse en ese lado de la posición y recibir intercambios que afecten los dos principales artículos de la OMC, que son el 1 y el 24, que son los que atacan los tratados de libre comercio y el tema de la cláusula nación más favorecida, yo creo que eso es una complejidad. ¿Y qué consecuencia puede tener esos dos artículos que no se cumplan con esa normativa de OMC? Y que alguien pueda hacer, a ver, pensemos, vamos a un caso práctico, la cuota 481 que Uruguay utiliza está asociada a la no aplicación del artículo 1, ¿ah? Por parte de la Unión Europea cuando pierde el juicio famoso de las hormonas de la carne de Estados Unidos, le da una cuota. Y esa cuota que le da, hay países que se sintieron que deberían darle
Lo mismo, porque la cláusula de nación más favorecida quiere decir que si somos miembros de la OMC, yo te doy un beneficio a vos, se lo tengo que dar a Martín. Entonces, ahí Uruguay, Argentina y todo lo que nos terminamos beneficiando de la cuota 481, logramos esa cuota a partir de lo que, digamos, llamarle de alguna manera, de un error no forzado de la Unión Europea en darle un beneficio a Estados Unidos sin cumplir con la norma. La cuota que hoy tiene Argentina, en algún momento, hoy no, porque básicamente nadie se atreve a enfrentar a la autoridad comercial norteamericana, pero en algún momento esa cuota puede ser denunciada de alguna manera y el beneficio se tiene que otorgar al resto de los países de la Organización Mundial de Comercio. Solo cierro con esto. Los tribunales de justicia de Estados Unidos ya están declarando que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, esos extra aranceles, normativamente no son constitucionales y obviamente eso está cayendo y se le está devolviendo el dinero a muchos de los que pagaron el arancel. Sí. O sea que esto tiene un efecto normativo. Gonzalo, ya nos vamos a la pausa. ¿En 2 años pensás que podríamos tener el Transpacífico entonces? Y yo creo que ya entró Costa Rica, que era como el que estaba antes que nosotros en la lista de espera, con lo cual ahora es toda nuestra y yo creo que en 1 año y medio, 2 años podemos estar ingresando. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de cómo puede el Mercosur político y cambios, porque hay elecciones ahora en Brasil, luego en Argentina, cómo puede jugar esto también en las relaciones internacionales. La pausa y ya seguimos aquí en Hablemos de Agro. Presenta Estil para su promo IVA off en productos seleccionados. Transcurrió una nueva feria del CIAL en la ciudad de Shanghái, muy seguramente la principal feria de la alimentación del mundo, con muchos condimentos este año por la cantidad de variables en juego que hay en este momento, tanto a nivel geopolítico, con los impactos que esto tiene sobre los precios de la energía y de los alimentos, también como en el caso concreto de la carne vacuna, por la salvaguarda que implementó China, que restringió las posibilidades de importación desde los 2 principales exportadores mundiales, Brasil y Australia. Esto generó una gran especulación y sobre todo una gran incertidumbre. ¿Cuáles son las preguntas? La fundamental, ¿hasta cuándo Brasil va a poder estar embarcando sabiendo que lo que zarpó va a llegar a China con tiempo, a tiempo mejor dicho, para tener parte de la cuota y no tener que pagar el arancel del 55% adicional? En general, en el último día de la feria se hablaba de un plazo un poco más extenso de lo que se hablaba 2 o 3 semanas atrás. Hasta mediados de julio se podría estar embarcando desde Brasil. De ahí en adelante, la otra gran interrogante es los stocks que acaparó China durante la última parte del año pasado y el primer tramo de este año. ¿Serán suficientes para sostener la demanda interna sin que tanto Brasil ni Australia estén dentro del mercado? En general la gente opina que sí, porque la demanda china por carne vacuna no es demasiado interna, demasiado intensa a nivel del mercado interno, por lo tanto con stocks elevados en cámaras de frío se supone que se llegaría. De lo contrario, deberán acelerar los importadores en países como Uruguay, entre otros, Argentina, Nueva Zelanda, donde va todavía a quedar cuota disponible y si los stocks no dan, los precios van a subir. Si los stocks dan, los precios seguramente se van a mantener en niveles firmes, elevados, pero sin subas adicionales en las referencias de precios. La salida de Australia al mercado, que ya lleva completado más de un 80% de la cuota, está generando nuevas oportunidades dentro del segmento del grain fed de cortes de alto valor. Eso es bueno, se advertía y se mencionaba tanto en los salones donde estaban los exportadores argentinos como los uruguayos como una
posibilidad concreta de mejora de negocios. De todas maneras, el contexto de precios en la feria fue de referencias algo más bajas de a las que se había llegado como tope allá por fines de marzo, principio de abril, pero una caída del entorno de los 300, 400 dólares por tonelada, cuando las subas desde fines del año pasado hasta ese momento habían sido del entorno de los 1.500 o algo más de dólares por tonelada. En definitiva, una feria con gran incertidumbre, muchos signos de interrogación que se irán develando en el transcurrir de las próximas semanas y en el avance del segundo semestre. Presentó Tromen. Disfruta el calor del invierno. Tromen, calor que conecta. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Hay experiencias que no te podés perder. Llega la 5ª edición de Experiencias Clipex este lunes 1 de junio. Alfonso Capurro, Rafael Ferber y Fausto Grigenti junto a Martino Laverri nos darán su visión sobre el presente del sector y los desafíos que vienen. 3 expertos, 3 visiones. Lunes 1 de junio a las 18:30 horas. Vivila en clipex.uy. Invitan Clipex, Montes del Plata y Hausan Soluciones Logísticas. Auspician Ecocal, Pantalla Uruguay, Gallagher, Trutest Data Mars. Apoyan Minerva Foods, Hereford Uruguay, Angus Uruguay y Fucrea. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale.
Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Seguimos en este Hablemos de Agro acá en Canal 10, estamos con Gonzalo Olegini. Gonzalo, Martín te dejaba planteado antes de ir a la pausa, este año hay elecciones en Brasil, hay una definición cabeza a cabeza, según la encuesta que se vea, Bolsonaro ganaría la elección, hay otras que lo dan más parejo. En Argentina las encuestas no están favoreciendo al presidente Milei, las elecciones son el año que viene. Si hay cambios de gobierno, ¿cómo opera dentro de lo que es el Mercosur? Cuando estamos hablando justamente de cohesión de bloque para hacer tratados con otros bloques. Es una muy buena pregunta y de muy difícil respuesta, porque, a ver, yo creo que ya vimos la actitud del Mercosur, volvemos un poquito hacia atrás, cuando Uruguay comienza a poner sobre la mesa el acuerdo con China. El famoso TLC con China, ¿no? Que después a la larga nos terminamos enterando que Argentina había puesto sus reparos y que había sido en algún momento a través de alguna de sus autoridades uno de los que había puesto ese palo en la rueda, que no me cabe la menor duda que también Brasil pudiera estar atrás de eso, no creo que solo Argentina. Pero bueno, ahí tuvimos una experiencia en la cual, desde el punto de vista bilateral, fuimos como frenados, ¿no? De alguna manera. Pero ahora, Martín decía el tema del CTPP. Estamos hablando del CTPP de forma bilateral, como si normalmente, como lo hicimos en su momento con China, ¿no? Con lo cual yo creo que va a depender mucho también de lo que suceda en las próximas elecciones, ¿no? Tenemos claro que para Brasil el Mercosur es un proyecto, ¿ah? El tema es que para Brasil el Mercosur es un proyecto político y de liderazgo en la región. Para nosotros el Mercosur es un proyecto en el cual necesitamos más mercados, más apertura, los famosos 200 millones de consumidores que nunca tuvimos, porque nunca tuvimos el acceso pleno, ¿verdad? Siempre con diferentes distracciones y argumentos arancelarios, problemas en las fronteras, aduanas y todo lo que ya conocemos, sanitarios. Ahora tenemos arriba de la mesa una posible denuncia de dumping. Y vamos a preguntar justamente sobre eso, porque es uno de los grandes temas que tiene hoy la lechería. O sea, si ocurre que Brasil, en teoría, comprueba que hay dumping por parte de Uruguay, o sea, la lechería va a tener una complicación muy importante. Sí, además, y vuelvo para no salir de tu pregunta, ¿no? Yo creo que la posición de Brasil va a depender mucho del tema político, ¿no? Ni que hablar del resultado de las elecciones. No va a ser tan fácil lograr acuerdos comerciales de forma bilateral con el gobierno actual, ¿no? Con el gobierno de Lula. Y si Lula obviamente vuelve a estar en el gobierno, se reelige, yo creo que va a ser más complejo, porque para Brasil es un proyecto político y de liderazgo. Y nosotros vimos en el anterior periodo con el presidente Bolsonaro, ahí hubo un pequeño, quizás agarramos un poco a Brasil más descuidando, independientemente que todo esto tiene una línea que baja de Itamaraty y que tiene décadas, independientemente de los gobiernos en Brasil. Yo creo que en su momento se había conseguido, no digo un waiver, no digo una excepción, pero sí se podía haber avanzado de forma bilateral. No va a ser tan fácil con el gobierno actual de Brasil terminar, o sea, ojalá podamos tener esta charla dentro de un par de años cerrando el CTPP con un gobierno. Gonzalo, ¿no? Y el tema lechero, el tema Brasil, la interna del Mercosur, estas cosas que aparecen y que ahora, bueno, en el caso de la lechería, esta denuncia de dumping que tiene Brasil sobre el tema de los lácteos, ¿cómo lo ves este tema? A ver, yo creo que es parte de la historia del Mercosur y del relacionamiento comercial con Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil nunca ha ejercido su liderazgo político en el Mercosur de forma positiva para otros países del Mercosur como para Uruguay. Me cuesta creer que un país socio del Mercosur nos genere una denuncia por dumping en un sector y en un país que todos tenemos claro que ni siquiera tenemos dinero para subsidiar, no somos ni siquiera una potencia para decir, bueno, acá estamos en un proceso de dumping para imponer qué, cuando todos tenemos claro que la industria láctea uruguaya es mucho más competitiva que la brasileña. Esa es la principal razón. Ahora, entre países miembros de un bloque, ¿tenemos que pasar por ese tipo de cosas? Yo creo que Brasil, ahí es donde nos demuestra
que no tiene su capacidad de liderazgo estratégico, como tuvo Alemania, por ejemplo, en la Unión Europea, ahora ya más distorsionada, pero en la vieja Comunidad Europea. Exacto, yo creo que Brasil no lo ha mostrado, no ha pagado los costos del líder. El liderazgo político en los bloques tiene un costo económico. Bueno, Brasil tampoco lo ha pagado. Lo único que hemos logrado sacarle a través del FOSEM, del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que fue $100 millones entre los 4 países y que está en vías de reducirse a pedido principalmente de Brasil. O sea, estamos hablando prácticamente de migajas. Entonces, la posición de Brasil no es la mejor. Ya lo hemos sufrido en el pasado. La industria automotriz ya lo sufrió con la ida de Chery, con la ida de Lifan. La actitud de Brasil no ha sido positiva. Gonzalo, ¿y cómo evaluás en este año y algo de gobierno? Bueno, hay hechos importantes. Fueron negociaciones de más de 20 años, pero se concretó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, se sigue con el Transpacífico, están estos temas internos del Mercosur. ¿Cómo evaluás la línea de trabajo que tiene Uruguay desde el Ministerio de Relaciones Internacionales en lo que es el tema inserción internacional y este desafío de buscar y trabajar en la mejora del acceso y en la integración? A ver, yo creo que desde el punto de vista de los acuerdos comerciales tenemos que seguir en el camino de seguir tratando de acuerdos comerciales porque estamos atrás, yo lo planteaba al principio, estábamos en el 8%, podemos irnos a casi un 50% si cerramos el CTPP, seguimos estando lejos, pero yo también donde veo una pata de fortalecimiento es tratar, acá hay varias cosas que hay que plantear, los desafíos a futuro. Tenemos un mundo que cada vez exige más alimentos, nosotros tenemos que ver cómo producir el doble. En 7, 8, 10 años el Uruguay tiene que producir el doble de alimentos. Para eso hay que dar un montón de saltos, ¿no? Muchas veces se plantea el tema del riego, se plantean el tema, por ejemplo, en el ganado, el tema de la garrapata, para tratar de llegar a producir todo eso finito que vamos tratando de mejorar para que en un plazo de 7, 8, 10 años nosotros tenemos que producir el doble. Tenemos un debe en eso, tenemos un debe en la promoción a partir de esa producción. Yo creo que la promoción del comercio internacional la tenemos que hacer de otra manera. Hay rubros que no están promocionados de la manera que necesitamos. Obviamente algunos no tienen que ver con el agro, pero sí en general creo, por ejemplo, hasta el turismo. Creo que en turismo tenemos que hacer muchísimo más. Tenemos que traer muchos más turistas al Uruguay. Eso también genera un impacto en el sector agrícola, porque cuando los turistas vienen, tienen que alimentarse, usan esparcimiento, usan un sinfín de industrias internas del Uruguay que también apoyan, porque es una industria exportadora, pero que se genera en el lugar físico. Entonces, tiene esas ventajas. Y yo creo que toda esa parte es donde nosotros tenemos que trabajar en el tema de innovación de productos. Ahora el tema de la Unión Europea, uno de los desafíos más grandes es cómo innovamos en los productos que tenemos. Nuestros productos son buenos, de calidad, pero tenemos que mostrarlo, tenemos que comunicarlos, tenemos que mejorar el packaging, tenemos que mejorar las redes de comercialización. Es muy cómodo vender productos como vendemos nosotros, pero si queremos bajar a generar riqueza en serio, precisamos productos finales. Y para hacer productos finales hay que tener innovación, si no, no podemos competir. Hablando de finales, se terminó el bloque, vamos a la pausa y seguimos con Gonzalo Leggini acá en Hablemos de Agro en Canal 10. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de estar como siempre en este encuentro semanal en Canal 10 para hablar de lo principal de los agronegocios. Hay muchos temas. Quería destacar y por lo menos enfocar, al menos brevemente, lo que es la situación del sector arrocero, que concretó su precio definitivo de la cosecha pasada, de la cosecha 2025, y bueno, en estas horas se está negociando el precio provisorio de la nueva cosecha. La verdad es que es una circunstancia difícil porque baja el precio respecto al provisorio establecido meses atrás y al mismo tiempo están subiendo los costos, obviamente no ya para el cultivo que ya se sembró y se cosechó, sino en lo que es la continuidad del trabajo en este año con el aumento de los fertilizantes en el gasoil. El sector arrocero tuvo un escenario muy favorable con esa circunstancia especial de la salida de la India del mercado de exportaciones, que todos los actores del sector sabían que iba a ser transitoria, se aprovechó en la medida de lo posible, pero ahora las cosas bajan a tierra nuevamente. Y la verdad que con costos en suba y precios que se retraen, evidentemente que los márgenes están comprometidos o directamente en rojo. La opción no es otra que seguir sembrando.
Los rendimientos han sido realmente muy buenos una vez más, si bien no fueron el récord que hubo en la zafra anterior, este año fue un muy buen año, una área algo menor, pero lo cierto es que el sector sigue teniendo un potencial de producción realmente muy alto en la comparación internacional. Y hay allí algunos indicios de que el precio puede por lo menos salir de este mínimo en el que cayó en el definitivo del año 2025 y permitiría gozar por lo menos una cierta recuperación. Habrá que verlo. Lo cierto es que la economía uruguaya tiene un problema de competitividad y se expresa muy contundentemente en casos como el sector arrocero, en el cual claramente hay un perfil netamente exportador y a pesar de una gran productividad sigue habiendo dificultades en el negocio. Eso ya es algo que hay que explicarlo fuera de las chacras, dejando las taipas y yendo a ver qué pasa con el resto de la economía uruguaya que está con estas complicaciones. Y un tema adicional, porque el sector ha sido liderado históricamente por la agroindustria, por la industria molinera, la que ha logrado articular tanto el comercio como la investigación, como las tecnologías, y es allí donde de manera más directa se expresan los problemas de costos. Es, yo diría que urgente a esta altura, atacar y recomponer la ecuación de agregado de valor para la agroindustria. El caso de los molinos arroceros es clave, porque una economía como la uruguaya, que tiene una muy buena base productiva, comprometer el desarrollo agroindustrial sería un gravísimo error. El precio internacional de la carne, o mejor dicho, el precio de exportación de la carne de Uruguay llegó a un récord de más de $6.000 equivalente carcasa. Este es otro dato que se destaca en la semana. No quiere decir que haya márgenes exultantes, ni mucho menos, pero sí el valor agregado en toda la cadena cárnica es realmente muy importante, sigue liderando las exportaciones, tema que seguramente vamos a seguir enfocando aquí en Hablemos de Agro. Nos reencontramos la semana que viene con más información de los agronegocios. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. De todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Las enfermedades foliares limitan el potencial de sus cultivos desde etapas tempranas. Sonda es el nuevo fungicida triple mezcla de cibeles con carboxamida, a base de piraclostrobin, epóxiconazol y fluxapiroxat. Le proporciona un plus en el control preventivo de enfermedades como roya asiática en soja y ramularia en cebada. Sonda asegura una protección duradera y estable y gracias a su nueva formulación maximiza la residualidad en el cultivo, protegiendo el potencial de sus cultivos hasta el final.
La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Llega la promo 4 rumbos de Veterinaria Bortagaray, donde podés ganar una Renault Oroch 0 kilómetro. Cada $150 sumás chances, y con marcas seleccionadas las triplicás. Además, durante la promoción habrá sorteos intermedios en nuestras sucursales y el gran sorteo final el 17 de octubre. Vení a Veterinaria Bortagaray. Bueno, Pablo, hemos llegado al final del programa. Realmente se nos fue volando esta hora con Gonzalo Leggini. Bueno, simplemente en el final, Gonzalo, te vamos a entregar aquí de la familia Rosés del Sauce. Te invito a que lo abras para compartir con la familia, con el equipo. Muy bien, muchas gracias. Vino uruguayo que también, bueno, tiene todo el desafío también de continuar el desarrollo, la presencia dentro del mercado local y también, naturalmente, buscar espacios en el mercado internacional. Sí, creo que es de las industrias que va a tener mayores complejidades a la hora de acomodarse. La vitivinícola, también el tema de los quesos, ¿verdad? Creo que son 2 industrias que van a tener que... van a ver una realidad nueva que seguramente la van a empezar a ver en los próximos tiempos, no muy lejanos, la aparición de productos, ¿no? Y eso, bueno, hay que competir. Hay que competir con calidad, como es el caso de Rosés. Y los amigos de Tranquera, Lucía, te invito a que lo abras. Un recuerdo por el pasaje por el programa. El primero de muchos. Exactamente. Muchos pasajes. Ya prácticamente es columnista en la radio. En la radio y aquí en la radio lo vamos a estar buenísimo. Para el escritorio. Gonzalo, muchas gracias. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. El domingo que viene nos reencontraremos, Pablo, aquí en Canal 10. El canal uruguayo.